Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de relaciones, pero somos una familia y debemos amarnos como tal. Amarnos no es una opción, amarnos es una obligación entre nosotros, es un mandamiento. Si no nos amamos entre nosotros, entramos en la categoría de rebeldes a Dios. Rebeldes, nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Hemos hablado acerca del mandamiento que Jesucristo dio, ámense unos a otros como yo los he amado. Es un mandamiento que Jesús da en la Escritura. Y si no lo cumplimos por diferentes prejuicios, diferentes razones, porque tenemos divisiones o porque no queremos simplemente acercarnos a nuestros hermanos, pues estamos en rebeldía contra Dios. Y es muy importante que usted entienda que ser rebelde no es bueno para su relación con Dios. Ser rebelde realmente nos lleva más bien al desastre en nuestra relación con Dios y al desastre de nuestras relaciones. Así que somos una familia. No somos un grupo social, no somos un grupo que se reúne de vez en cuando, que se reúne jueves o miércoles o que se reúne el domingo. Somos una familia y debemos aprender a vivir como una familia. Muy importante. Nos necesitamos. No podemos decir que no nos necesitamos, porque todos nos necesitamos. La Escritura habla de que somos un cuerpo, que somos una familia unida, que tenemos un padre, que tenemos hermanos. Entonces nos necesitamos unos a otros. Eso es muy importante. Nos necesitamos unos a otros. Debemos enseñarnos a obedecer. No solamente debemos enseñar lo que dice la Biblia, debemos enseñarnos unos a otros a obedecer la Biblia. Si no estamos enseñando a obedecer la Biblia, también estamos en contra de los mandatos de Cristo. Porque Mateo 28 dice que debemos hacer discípulos, pero también debemos enseñarles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, si no estamos enseñándonos unos a otros a obedecer a Dios, pues estamos en rebeldía frente a la palabra de Dios. Hay que enseñar a los hermanos a obedecer. Eso no significa que vamos a andar con un látigo, con un palo detrás de los hermanos, no. Significa que tenemos que buscar la manera de enseñar, cómo enseñar a un hermano a obedecer la palabra de Dios. Se toma tiempo a veces. A veces hay algunos de nosotros que somos más testarudos o más necios que otros. Entonces toma mucho tiempo de vez en cuando tratar con un hermano necio, tratar con un hermano testarudo, tratar con un hermano más orgulloso, egoísta o que tiene prejuicios. Pero sea como sea, debemos enseñarnos a obedecer. Debemos hacerlo. Como decía Rodrigo la semana pasada, debemos perdonarnos unos a otros. Debemos perdonarnos unos a otros. ¿Saben? El perdón no es una opción si somos cristianos. No es una opción, no es que voy a tomarme tiempo para perdonar. No, usted debe perdonar, nosotros debemos perdonar. Porque si no perdonamos, tenemos problemas con Dios. Dicen las Escrituras, ¿no?, que debemos perdonar. Si pedimos perdón, debemos perdonar para que Dios nos perdone. Si no perdonamos, pues hay un límite, ¿no?, en el perdón también de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tratemos nuestros corazones y perdonemos a quien debamos hacerlo. Ahora hemos hablado del perdón, no voy a entrar en el tema ahorita por tiempo, pero hemos hablado que perdonar es diferente a sanar. Hay un proceso de sanación. El perdón es una decisión que usted puede tomar ahora. Si usted tiene alguna molestia o enojo contra un hermano, ahora usted puede decidir perdonar. Ahora, usted decide perdonar al hermano y es una convicción. Es decir, usted perdona por decisión, perdona por convicción, perdona por obediencia a la palabra, perdona por fe. Y sabe que si lo hace, pues Dios le va a ayudar a sanar su corazón. Sanar el corazón es diferente a perdonar. Perdonar es una decisión, sanar es un proceso. Un proceso. Entonces es importante que nosotros no tomemos mucho tiempo para perdonar, sino que lo hagamos. Perdonemos y batallemos con Dios para que nuestro corazón siga adelante en la decisión que hemos tomado. Entonces, estas son algunas conclusiones a las que hemos llegado. Hoy vamos a hablar acerca de aceptarnos unos a otros. Aceptarnos unos a otros. Hace algunos años hablé también acerca de este tema, pero ya que estamos en el tema de las relaciones, pues vamos a seguir profundizando en todo lo que dice aquí. Acompáñame a Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 7. Romanos 15, versículo 7.
cansado hoy día? No. ¿Un poco cansado? Sí, yo también estoy cansado, he estado harto, estoy agotado ya. Parece que quiero vacaciones, una semana no me estoy llamando. Vacaciones de invierno. ¿Verdad? Vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno, sí. Bueno, ya viene, ya viene. Construyendo relaciones que agradan a Dios, aceptándonos unos a otros. ¿Sabe usted que aceptarnos es algo difícil? Aceptarnos es bastante difícil, ¿sabe? Porque somos diferentes. Lo hemos hablado otras veces, pero somos bastante distintos. De partida, hombres y mujeres son diferentes. Somos diferentes. Mentalmente somos distintos. Pensamos y reaccionamos de una manera diferente. Nuestro pasado es distinto. Cada uno de los que está acá tiene un pasado diferente. Cada uno de los que estamos acá tiene papás diferentes, tiene traumas diferentes, tiene debilidades y fortalezas diferentes, tiene diferentes dones, tiene diferentes formas de pensar, tiene distintos prejuicios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes críticas hacia todo lo que vemos, hacemos o lo que otros hacen y ven. Así que todos somos distintos y por ende aceptarnos en nuestras diferencias es bien complicado. Entonces aceptarnos unos a otros puede ser bien difícil porque traemos historias detrás. Probablemente para cualquiera de nosotros sin ser cristianos sería bien difícil aceptarnos siquiera un poquito. Tal vez nos tragaríamos como superficialmente, pero de ahí a charlar profundamente y confiar nuestras vidas en el otro sería bastante difícil. Así que aceptarse uno a otro no es fácil, como no es fácil perdonar, no es fácil amar y no es fácil enseñar a obedecer. Pero Jesucristo nos manda en la Biblia hacerlo. Y como cristianos nosotros debemos aceptarnos unos a otros. En Romanos 15, verso 7, nos dice la Biblia, está en versión internacional para que ustedes lo comparen con la suya. Romanos 15, verso 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Si uno lo lee así rápidamente, pues es un pasaje más dentro de la Escritura. Es un pasaje bonito. Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Pero cuando empezamos a profundizar en lo que significa todo esto, definitivamente nos llama a hacer un cambio intenso y profundo en nuestros corazones. Porque dice que debemos aceptarnos mutuamente. La palabra aceptarse se traduce desde el griego como recibirse. Recibidos, dice la versión Reina Valera, o recíbanse. Unos a otros, la palabra mutuamente se traduce desde el griego como unos a otros, la palabra alelón, de la que hablábamos anteriormente. Así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Si usted se fija, el así como Cristo se refiere también a Juan 13, cuando él dice, ámense unos a otros así como yo los he amado a ustedes. Es decir, debemos aceptarnos así como Él nos aceptó a nosotros, recibir a los demás así como Cristo nos recibió a nosotros. Y después dice, para gloria de Dios, es decir, y le estoy haciendo un resumen del versículo, cuando nosotros nos aceptamos unos a otros con nuestras diferencias y fortalezas, pensamientos distintos, Dios se lleva la gloria. Entonces hay un propósito también para aceptarnos. No es solamente deben aceptarse y ya, no. El aceptarnos genera que Dios se glorifique. Que Dios sea glorificado al ver todas las demás las relaciones que tenemos unos a otros. Y en este tiempo era difícil porque había judíos relacionándose con personas paganas. Los judíos eran bien cercanos al Antiguo Testamento y a la ley. Y los paganos pues nada tenían que ver con la ley. Así que era una cosa muy interesante la que estaba ocurriendo acá. La palabra está llamando a las personas que son completamente diferentes a aceptar a otras que son completamente diferentes a ellos también. Como cristianos, repetidamente, esta es la palabra para aceptar, la palabra proslambano, es una palabra griega que se traduce como aceptar, acoger, recibir, reunir o llevar
llevar consigo. Llevar consigo. Proslampano. Para que usted tome nota, después le voy a empezar la diapositiva para que la tengan aquí. Proslampano, aceptarnos, acogernos, recibirnos, reunirnos, llevar consigo, llevar con nosotros al otro. Aceptarnos no es una opción, es un mandamiento. ¿Sabe? Estos versículos que estamos leyendo de las relaciones no son opcionales, son mandamientos de Dios. De hecho, la palabra proslampano está conjugada en el tiempo imperativo. Y que esté conjugado en imperativo significa que es una orden que Pablo está transmitiendo en la carta a los romanos. Él le está diciendo a los hermanos en la carta a los romanos que deben aceptarse, que no hay opción. No hay opción, es aceptarnos o pues no ser cristianos. Es aceptarnos unos a otros o no ser seguidores de Jesucristo. Es aceptarnos o tal vez irnos a un lado. Recuerda que hemos hablado acerca del costo que es seguir a Jesucristo. Anteriormente hablamos acerca del discipulado. Y dice las Escrituras, si alguien viene a mí no me ama más que a su padre, a su madre, a sus relaciones más cercanas y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y también dice, si alguien quiere seguirme, pues que se niegue a sí mismo, que haga su cruz cada día y me siga. Pues estos pasajes hablan del mismo costo. ¿Amamos o no somos cristianos? ¿Amamos o no seguimos a Cristo? ¿Perdonamos o no somos siervos de Dios? Porque el siervo de Dios debe perdonar, el siervo de Dios debe amar al hermano, el siervo de Dios debe enseñar a obedecer a los demás la palabra de Dios, el siervo de Dios debe aceptar a los otros hermanos. Así que es un mandamiento. Y yo sé que muchos de nosotros, cuando escuchamos hablar de mandamientos, nos acordamos de los 10 mandamientos. Ustedes, cuando hablamos de los mandamientos, inmediatamente pensamos en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y a lo más nos acordamos de este nuevo mandamiento que da Jesús en Juan 13. Pero cada una de estas escrituras que hablan acerca de amarnos unos a otros, pues es un mandamiento también de Dios en la Biblia. Y es muy importante hacer caso. Así que no es una opción aceptarnos o recibirnos como hermanos unos a otros. Es un mandamiento de Dios. Ahora hay dos extremos que pueden existir en nosotros. Por un lado, como cristianos podemos ser extremadamente críticos de los demás. O podemos ser apáticos a los demás. Y esto es algo que nos ocurre porque todos nosotros venimos con una diferencia en nuestra estructura mental, en las cosas que hemos vivido y hecho en la vida. Entonces, cuando llegamos a la iglesia y nos convertimos en cristianos y pasa la luna de miel que tenemos al principio todos nosotros con Jesucristo después del bautismo, pues empezamos a mirar las debilidades, las deficiencias que hay en la iglesia. Empezamos a mirar a los hermanos y ya no los vemos con tanto respeto, no los valoramos tanto como los valorábamos al principio. Sino que más bien ahora empezamos a mirar las cosas que no hacen bien. Pero no solo miramos lo que no hacen bien, sino que a la vez miramos cómo nosotros haríamos las cosas que ellos no están haciendo bien. Entonces empezamos a mirar a los demás en base a nuestra perspectiva de la vida, en base a la expectativa que nosotros tenemos acerca de lo que haríamos nosotros. No sé si usted ha escuchado alguna vez a algún hermano decir, ya me cansé de ayudar a esta persona, estoy agotado. Ya no puedo más, estoy cansado. Le digo una y otra vez, pero él o ella no hace caso. Así que ya bajé mis brazos. Y algunos de nosotros hemos bajado los brazos también al querer ayudar a un hermano o a una persona, porque va pasando el tiempo y vemos que no hay cambios en las personas, entonces terminamos desanimándonos. O cuando alguien se desanima y vamos a buscarlo una y otra vez a su casa y al trabajo y oramos por ellos y la persona no cambia, pues empezamos también a desanimarnos. Y con el tiempo tendemos a dejar también de hacer lo que hacíamos antes. Y muchas veces tiene que ver con la expectativa que teníamos en esa persona. Es decir, esperábamos que ese hermano fuera de alguna manera como nosotros, que tuviera la misma fe, que orara como nosotros, que fuera tan perseverante como nosotros, que creciera y avanzara igual que nosotros. Pero como eso no ocurre, entonces vamos generando crítica en nuestro corazón.
vamos generando mucha crítica en nuestro corazón porque quisiéramos que el otro haga lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros haríamos, pero vemos que no lo hace, así que estamos en un extremo de la crítica. Ahora, está el otro extremo también, el extremo de la apatía. Y esto lo vi mucho en algunos lugares donde yo he ido. La apatía es todo lo contrario a ser empático con las personas, es decir, para nada el hombre o la mujer apática, el que es apático no se conecta con las necesidades del otro, es imposible. Le genera apatía todo lo que el otro hace, todo lo que el otro dice, y por él pues estaría solo mejor en la iglesia. Es apático, no tiene empatía por la gente. Entonces muchas veces nosotros como cristianos entramos en uno de estos dos círculos. O nos ponemos críticos con las demás personas porque no cumplen la expectativa que nosotros teníamos para ellos, o nos ponemos apáticos y dejamos a un lado las relaciones porque no queremos realmente involucrarnos con las personas por diferentes razones. No queremos que nos hieran o simplemente somos egoístas y no queremos avanzar más allá en las relaciones unos a otros. Pero cualquiera de los dos extremos es pecaminoso. Cualquiera de estos dos extremos, ya sea que seamos críticos o ya sea que seamos apáticos, es pecaminoso. Ninguno de los dos está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ambos están en contra de la Escritura. Así que uno puede ser una persona muy evangelística, pero puede no tener empatía hacia la gente que evangeliza. Yo conocí a un hermano que tenía un problema psicológico. El hermano se bautizó, estaba muy contento, pero íbamos a compartir nuestra fe y lo único que le importaba a él era que la gente estudiara la Biblia y se bautizara. No le importaba nada más. No le importaba si las personas tenían temor, si estaban sufriendo, si les faltaba algo. No, él solo quería estudiar y bautizar, estudiar y bautizar, estudiar y bautizar. Y cuando no lo tomaban en cuenta, pues se enojaba y se sentía mal porque tenía una expectativa. Su expectativa era estudiar y bautizar, estudiar y bautizar. Era una máquina de producción. Entonces era completamente apático a lo que sentían las personas. Y también he conocido al otro tipo el que está en el otro círculo. Yo mismo he sido así. Yo mismo he sido crítico de algunos, porque he tenido una expectativa. Y como han ido en contra de mi expectativa, pues yo me he puesto mal también con las personas y he culpado a las personas en vez de culparme a mí. Porque ¿sabe lo que pasa con el crítico? El crítico de los demás usa a todos los demás para argumentar que todos los demás están equivocados, pero no se da cuenta que el equivocado es el mismo. Porque el crítico critica lo que los demás no cumplen de acuerdo a su expectativa. Entonces se critica a sí mismo. Y no me voy a poner a filosofar acá, no vamos a entrar en filosofía, pero el crítico realmente critica el área que el otro no ha desarrollado, que es lo que él quisiera ver realmente. Es como soñar en un hijo el sueño que yo quería para mí. ¿Ha escuchado eso, no? Quiero que mi hijo sea médico porque yo no pude ser médico. Quiero que mi hijo sea piloto de guerra porque yo no pude hacerlo. Quiero que esté en el ejército porque a mí no me aceptaron. Entonces, algunos empiezan a soñar en sus hijos lo que querían ser. Lo mismo ocurre con el crítico. El crítico critica a los demás porque no ve lo que él quisiera desarrollar en esa persona. Pero son extremos pecaminosos. Ambos son extremos pecaminosos. Y fíjese que esta cosa nace en las expectativas que tenemos. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, muestra un pasaje bastante duro acerca de algunas cosas que luchan en nuestro interior. Y que realmente van destruyendo las relaciones. Dice el pasaje: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Fíjese lo que dice ahí. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia para satisfacer sus propias pasiones. ¿Sabe por qué surgen las guerras entre nosotros? Llevémoslo más allá.
¿Por qué surgen los conflictos entre nosotros? ¿O por qué surgen los conflictos en el matrimonio? ¿Por qué surgen los conflictos con los hijos, o los hijos con los padres, o entre hermanos, o entre diferentes personas? Pues precisamente porque cada uno egoístamente está buscando algo que recibir, algo que ganar. ¿Por qué hay tantas guerras en el mundo? Pues lo mismo que hay acá. Cada país está buscando algo que le interesa, pero no se pone a pensar en que lo que está buscando puede ser necesitado por este otro. Entonces luchan entre ellos por conseguir algo del otro. Y cuando lo consiguen, pues no hay ni ganadores ni perdedores, porque ambos pierden en las guerras. Y ambos pierden en los conflictos sin solucionar. Entonces el pasaje es muy importante porque habla de los extremos. Habla de dónde surge todo este tema de la expectativa. Y la expectativa, o la mala expectativa que tenemos, nace de nuestro propio corazón malvado, egoísta. ¿De dónde surgen los problemas? De las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Si usted se pone a pensar las diferencias que tenemos entre nosotros y que no nos unen, que hay diferencias que pueden llegar a unirnos, las diferencias que no nos unen y que nos separan y que nos dividen, precisamente se desarrollan en nuestros corazones egoístas. ¿Por qué no podemos aceptarnos unos a otros? ¿Por qué tenemos tanto problema en aceptar a un hermano, por ejemplo, que tiene mucho dinero y a un hermano, por ejemplo, que tiene muy poco? ¿O por qué nos cuesta aceptar a un hermano que toma decisiones que no están de acuerdo con mis convicciones o con mis ideas? ¿Por qué nos toma tanto aceptar que un hermano se tarde más que otro en cambiar un estilo de vida? ¿Por qué? Pues porque en el fondo de nuestros corazones tenemos una expectativa mundana y pecaminosa. No queremos realmente en el fondo de nuestros corazones, muchos de nosotros como cristianos, que la gente se convierta realmente en pequeño Cristo, sino que queremos que se convierta en nosotros. Queremos trabajar de tal manera en ellos para que sean como nosotros. Le confesaba a una pareja hace algunos días en Asunción este tema de la expectativa. Y le decía que cuando teníamos como 3 años de matrimonio, mi esposa y yo, ella me enfrentó y me dijo: ¿tú quieres que yo sea como tú? Y yo le dije: sí, yo quiero que tú seas como yo. Mi expectativa era pecaminosa, era mundana, porque yo quería que ella fuera como yo en muchas áreas. Por ejemplo, quería que saliera conmigo a evangelizar en las plazas, a bailar en la calle, a predicar así a pulmón. Quería que ella hiciera lo mismo que yo, porque si ella hacía lo mismo que yo, pues íbamos a ser mucho más espirituales, recuerda mi pensamiento. Pero la verdad es que estaba confundiendo las cosas. Yo la quería formar a mi imagen y semejanza, cuando lo que yo tenía que hacer es orar para que ella sea formada a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenía una expectativa pecaminosa. Y en el matrimonio nosotros podemos también tener una expectativa pecaminosa. ¿Ha escuchado alguna mujer decir: yo lo voy a cambiar a este yo lo arreglo? Nadie lo arregló, yo lo voy a arreglar. Y saben, muchas mujeres mueren en el intento. Y hombres también. Los hombres también vamos por lo mismo. Yo la voy a arreglar a esta, que se cree muy gallina, pero yo la voy a arreglar. Conmigo va a cambiar. Pero también muere en el intento porque está buscando poner su imagen en el otro y no la acepta tal y como es ella o como es él. Y el pasaje nos dice que debemos aceptarnos unos a otros, no de acuerdo a nuestro pensamiento, nuestra expectativa, nuestros principios, no, así como Cristo nos aceptó a nosotros. Así que es muy diferente. En Lucas 7, si me acompaña ahí, vamos a leer este pasaje. Vamos a ver un poco este tema de las expectativas también. Lucas 7, versículos 36 al 50. Acá Jesucristo se encuentra en la casa de un fariseo y una mujer pecadora entra y empieza a bañarle los pies con sus lágrimas, pero a perfumarlos también con un perfume especial que ella tenía. Lucas 7, versos 36 al 50.
Dice así. Uno de los fariseos, verso 36 al 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando habla fama de pecadora se refiere a que era prostituta. Era una mujer del vivir. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que era un religioso obviamente, que lo había invitado, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? ¿Cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón, el fariseo. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y no me los ha secado, y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no me ha dejado de besar los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Hay muchos detalles que no hay tiempo para discutir, pero vemos dos extremos. Por un lado, el fariseo, que pensó para sí mismo: si este fuera un profeta, ¿quién sea el de Jesús? Si este realmente fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta y quién lo está tocando. Obviamente, los religiosos para nada querían ser tocados por una mujer que fuera de la vida, ¿no? No querían ser tocados por ella porque quedaban impuros. Así que tenían que cumplir con un ritual. No quería pasar por el ritual el religioso, y veía a Jesucristo, que era llamado maestro también, y dejaba que una pecadora lo tocara. Entonces tenía todas sus dudas y todos sus conflictos religiosos en la mente. Pero de cierta manera lo que él está queriendo decir es: yo no me relaciono con este tipo de mujer. Entonces, como él tenía la convicción en su mente de no relacionarse con una pecadora, pues estaba poniendo la expectativa hacia Jesús. Si este realmente fuera profeta, haría lo que yo hago. No se relacionaría con esta mujer, porque es una pecadora. Por otro lado, vemos a la mujer pecadora que no tuvo ningún problema en entrar a la casa del fariseo. No pidió permiso, no se presentó, sabía quién era, llegó con toda su actitud, se postró a los pies de Jesús y empezó a ungir los pies y a llorar y a untarle su perfume. ¿Pero qué dio a entender ella? Pues no me importa lo que digan los demás. No me importa. Si me critican, pues que me critiquen. Soy prostituta, ¿y qué? Aquí vengo a ver a mi Señor y punto, se acabó la cosa. Entonces, obviamente Jesús está tocando el corazón del religioso y le está ayudando a entender la misericordia y la compasión de Dios. Y también está mostrando la imagen de una mujer tremendamente necesitada de Dios, que no le importa realmente lo que los demás piensen de ella, sino que lo único que quiere es buscar el perdón del Señor. Pero muestra los extremos. Y en el fariseo muestra los dos. En el fariseo muestra el prejuicio, muestra la crítica, pero también muestra la apatía hacia el dolor de la mujer que estaba a los pies de Jesucristo. Ser religioso trae muchísimas malas consecuencias, hermanos. Ser religiosos implica que no cumplimos la palabra de Dios, sino que cumplimos con nuestras expectativas. Y eso es terrible, porque en la iglesia no debemos cumplir con nuestras expectativas humanas, sino con la expectativa que tiene Dios de nosotros. Amén. Dice el pasaje en Romanos 15 que Cristo
nos aceptó. Ahora, ¿cómo Cristo nos aceptó? Nos aceptó cuando éramos pecadores. Romanos 3:23 dice que todos habíamos pecado y estábamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. Así que todos pecamos. Pero cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió primero por nosotros. Se entregó primero para que tuviéramos la oportunidad de estar con Él. Él nos aceptó cuando éramos sus enemigos. Cristo nos aceptó cuando todavía no empezábamos a buscarlo. Porque murió por nosotros muchos años antes de que naciéramos. Entonces no habíamos ni siquiera empezado a buscarle a Cristo. Y Él ya había muerto y se había entregado por nuestros pecados. Él fue por nosotros, Él se entregó, Él nos buscó. En la parábola de la oveja perdida se refiere a Cristo buscando a sus ovejas. El pastor se dio cuenta que le faltaba una y fue y la encontró y la trajo y se alegró e invitó personas para hacer fiesta. Dios nos recibió cuando no lo merecíamos. Pues en la parábola del hijo pródigo usted ve cómo el hijo viene todo magullado producto del pecado y de la mala vida. Y el padre con los brazos abiertos sale a su encuentro. Así que así nos recibió Dios. Dios nos recibió, ¿sabe cómo? Envueltos en pecado. Llenos de pecado. Y es más, llenos de heridas. Completamente destrozados emocionalmente algunos de nosotros. Y así nos aceptó. Así que si Cristo nos aceptó así. Si Cristo tiene la capacidad de perdonarnos. Si Cristo tiene la paciencia para esperar el momento que cada uno de nosotros tiene para ver lo que necesita ver en cuanto a las decisiones malas que ha tomado en su vida. Si Cristo aún como cristianos nos da espacio para que podamos darnos cuenta de los errores que hemos cometido aún estando en la fe, porque no es que nos corta de la iglesia de una vez cuando cometemos algún pecado, no, nos da un espacio. Y no sabemos cuánto espacio nos da, pero nos da hasta que Él decide terminar con nuestra propia salvación, si es que no nos arrepentimos. Si Él lo hace, hermanos, y nos llamamos discípulos nosotros, ¿acaso no debiéramos hacerlo también? Pues debiéramos hacerlo por convicción, por gratitud, por obediencia y también por fe. Aceptarnos unos a otros, a pesar de nuestras debilidades. Para terminar, el pasaje en Romanos 15, verso 7 dice que al aceptarnos unos a otros como Él nos aceptó, no como nosotros nos aceptamos, glorificamos a Dios. La palabra gloria, es la palabra doxa en griego. Y fíjese que se traduce como gloria, grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza. Así que cuando nosotros estamos aceptándonos unos a otros, damos gloria a Dios. Engrandecemos el nombre del Señor. Mostramos un esplendor tremendo al ver mostrar nuestras relaciones. Magnificamos el nombre del Señor. Gritamos a los vientos que somos de Cristo y que hemos asumido su señorío. Honramos, damos honor y alabamos al Señor. Así que piensen, por favor, pensemos, hermanos, cuando estamos aceptándonos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, deficiencias, faltas de carácter, debilidades, pensamientos distintos, convicciones distintas, pues estamos haciendo todo esto para el Señor. Le damos gloria a Él, le damos gloria al Señor. Así que es muy importante, hermanos, aceptarnos en nuestras diferencias y aún en nuestras convicciones. Aceptarnos como Cristo nos aceptó, sin entrar en discusiones necias, sino más bien ayudarnos a crecer. Hermanos, por favor, consideremos la lección de esta noche. Tomemos conciencia, les voy a pasar el PowerPoint para que lo tengan. Y recuerden, aceptarnos o recibirnos unos a otros no es opcional, es un mandamiento. ¿Amén? Gracias por su atención.